Entonces, bueno, vamos a ver algunos retos y como introducción, como esta introducción que acabo de hacer, vamos a ver un poco acerca de la música en la iglesia. Son 5 retos y pues puede irlos copiando en lista si desea. En ese primer apartado o esa primera parte de la conferencia, me gustaría hablar más que todo de la música netamente en la iglesia, ¿sí? Debemos saber que no somos historiadores letrados ni tampoco hemos pues como investigado mucho ni viajado para poder decir, de hecho pues yo no he salido de Colombia, pero no hace falta salir para ver la gran cantidad de arte y de belleza que se encuentran en los templos católicos. No es así. Los templos católicos, para mí, por ejemplo, aquí hay una iglesia que es la iglesia de la escuela de niñas del orfanato. Es una capilla, es muy pequeña. Yo no creo que sea más grande que esta iglesia, pero es una obra de arte que a mí, yo siempre que entro, a mí me fascina y uno es embobado porque cuando mira para las paredes, uno encuentra más y más cosas y mientras más va mirando, más sentido le encuentra a las pinturas. Y eso es lo que querían los antepasados cristianos hace más o menos 800, 1000 años atrás, que la iglesia fuera un lugar lleno de arte. Entonces podemos ver no solamente la pintura, sino la música, que es lo de nosotros, ¿cierto? La Iglesia Católica, vamos a hablar de ella, ha sido una entidad que siempre ha promovido el arte, por lo que les acabo de decir, pero también gran parte de la música que se hacía anteriormente, música barroca, música clásica, los cantos sacramentales, se me escapa el nombre pues como de los cantos gregorianos exactamente, eran hechos para la iglesia. Lo demás era profano o del diablo. Si no era para la iglesia, no era para nadie. Y eso era lo que hacía la iglesia. Entonces, en las pinturas, por ejemplo, que les estaba diciendo, la idea era representar por medio de imágenes la vida de Jesús y algunas otras secciones de la Biblia. Por ejemplo, en esta catedral que les explico, hay varias escenas. La escena de la crucifixión, la última cena, creo que está la escena de la anunciación también. Y bueno, varias, es que hay muchas, literalmente está lleno de pintura de eso, es algo hermoso. Luego también querían hacer una edificación donde proliferaba el arte, ¿sí? Yo soy alguien que, por ejemplo, para este congreso, yo no soy de poner mucha decoración, pero a mí me gustó esta, ¿sí? ¿Por qué razón? Primero porque es un evento diferente, una ocasión diferente, una ocasión especial. Y hay que hacer que la iglesia se vea bonita, ¿no? Hay que darle dignidad a las cosas. Hay que hacer que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia. Amén. Y eso también tiene que ver en la pintura. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen si esas notas musicales las hubieran hecho de mala gana? ¿Qué hubiera pasado? Eso hubiera quedado horrible, hubiera quedado muy feo. Porque yo sé que es hacer una tarea de mala gana. Y yo creo que todos sabemos aquí que es hacer un trabajo, una tarea de mala gana. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros vayamos a participar aquí en la iglesia, que sea con excelencia. Y otra de las razones muy importantes por la que ellos pintaban las iglesias en ese momento, en esa época, era para que la gente entendiera, para que la gente pudiera comprender un poco la Biblia. Ustedes saben que no era permitido a los feligreses en esta época que la Biblia, o que ellos aprendieran a leer la Biblia. Los únicos que podían leerla eran los sacerdotes en ese momento. Entonces, por medio de las imágenes, lo que hacían era comprender mejor. He escuchado a algunas personas que dicen que desde muy pequeños, cuando los llevaban a la iglesia tradicional, pues ellos entendieron la Biblia y las historias por medio de esas imágenes. Entonces, vean la importancia del arte que hay en la iglesia, ¿no? Y eso pues solamente hablando como a rasgos corticos. Ahora vamos a hablar ahora sí de la música. Generalmente se hacían letras las cuales llevaban contenido bíblico, 100%. Literalmente lo que decía la Biblia las pegaban a las letras de la canción. Y siempre, líricamente, la idea era evitar confusión. ¿Cómo así que evitar confusión? Si había un pasaje que doctrinalmente estaba como errado, como que sí, como que no,
La idea no era preguntar, bueno, esto sí se puede cantar o no se puede cantar. No, la idea era que usted sabía que ese pasaje estaba totalmente fiel a la palabra de Dios y que estaba totalmente literal, como lo sacaron ahí de las Escrituras. Entonces la gente podía cantarlo con toda libertad y con toda confianza. Y hablando de la música, los compositores pues no eran letrados, más que todo eran de oído, ¿cierto? Pero eran gente que era dedicada 100% a ese oficio, de hecho eran bien pagos, y siempre la alabanza se hacía, o la alabanza no, la música, vamos a decirlo de esta manera, se hacía con un órgano de tubos. ¿Alguno ha ido, o alguno conoce un órgano de tubos en persona? Sí. ¿Cómo es? Eso es un instrumento, o sea, bueno, lo que usted ve es esto, más que todo, lo que usted ve. Porque la otra parte del instrumento está escondida, pero es grandísima. ¿Por qué? Porque gran parte de la edificación, muchas gracias, pastora. De hecho, con eso, si quiere, pastora, yo lo pongo aquí en el suelito. Muchas gracias. Hay un dicho que dice, no se hace un órgano para la iglesia, sino que se hace una iglesia para el órgano. Imagínense, esas cosas son grandísimas. Un órgano de tubos puede ser fácilmente más grande que todo este espacio que hay aquí en el altar. Es un instrumento inmenso. Y como es tan inmenso, requiere una gran responsabilidad poder tocarlo. Y tiene un montón de pedales. Este piano nomás tiene un pedalcito. El órgano de tubos tiene varios, tiene una fila de pedales inmensa. Quiere decir que usted lo toca, es con varios. Con las manos principalmente, pero también con los pies. Entonces quiere decir que para usted poder tocar ese instrumento mínimamente bien, tenía que tener muy buena coordinación en las 4 extremidades. Sí, no me quiero alargar un poquito más. Entonces la idea es que, en teoría, para pertenecer a un grupo de música, en estas épocas había que estudiar, ¿cierto? Había que prepararse. Había que, lógicamente, pues tener y seguir algunas de las instrucciones de la iglesia, que entre ellas era pues un código de vestimenta muy riguroso. Y así nos podemos ir viendo que la música de esa época era bastante compleja de interpretar, ¿cierto? Artísticamente la iglesia quería darle lo mejor a Dios, o quería ofrecerle lo mejor que ellos tenían a Él. No querían reservarse nada, y por eso es que muchas de las obras que vemos y muchas de las muestras de arte que hay en estas iglesias no son las mismas muestras de arte que nos presentan hoy en día, son cosas bastante diferentes. Y siempre eran pensando en la estética, artísticamente tenía que salir todo muy bien. Amén. Tiempo después, ya saben que se llegaría a una época que se llama la Edad Oscura, el oscurantismo, Renacimiento, ¿no? Que ahí es donde se popularizaron, por así decirlo, las obras clásicas. La música clásica con Mozart, Beethoven, de ahí para allá cuente. Y ustedes saben que interpretar una pieza clásica pues es una cosa difícil, ¿no? Es una cosa muy dura. Necesita tiempo. Si realmente usted quiere aprender una pieza clásica, usted no puede dedicarse a nada más, literalmente. Hace poquito, de hecho, en el teatro hubo un concierto de piano. ¿Quién estuvo? Ah, bueno. No hubo nadie. Yo quería ir, pero no pude. Tenía otros compromisos. Pero vi el video de hecho está en Capsos. Un pianista muy bueno, que de hecho se ha dedicado toda la vida a eso. Y uno ahí es cuando nota la verdadera excelencia que maneja esa gente, ¿no? Siempre se ha caracterizado la música clásica como la madre de todos los géneros musicales, porque es la más difícil de interpretar y el que interpreta ese estilo de música pues ya es un teso, ¿cierto? Siempre se buscó la excelencia. Luego, saltándonos mucho tiempo y llegando a los 60s y 70s, la música cristiana se volvió más comercial, ¿cierto? Vamos a hablar ahora sí de música cristiana y de alabanza y adoración. Se volvió más comercial en el ámbito de que ya no era tanto para la iglesia, sino que hubieron, por así decirlo, más artistas. No en el mal sentido, sino que ya ellos estaban encontrando una oportunidad
para poder pues vivir de la música, ¿cierto que sí? Ellos vendían sus discos, vendían pues en esa época eran los LP, los acetatos, y pues de eso vivían, tales como, no sé, los Voceros de Cristo, Estanislao Marino, de ahí para allá, son viejísimos esos intérpretes, pero ellos son los que abrieron, al menos acá en Latinoamérica, como una puerta, un camino, son los que trazaron ese camino para que tiempo después llegaran personas con más experiencia, un poquito más letradas en la música, para que pudieran alabar al Señor, ¿cierto? Siempre ustedes saben que la música de esa época, 60s, 70s, los que son pues de esa época, y la llegaron a escuchar en su momento, saben que era 100% bibliocéntrica, era 100% revisada, se podía cantar con libertad, amén. Y ya después llegaríamos al concepto como grupo de alabanza, ¿sí? Ya el grupo de alabanza como concepto, como grupo en sí, se conformaría o llegaría más que todo en los 80s y 90s, con artistas como Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Grupo Inspiración, Ministerio Elim y todos los que ustedes conozcan. Ustedes sabían que esta gente cargaba a sus músicos, cargaba a su banda, y muchas iglesias quisieron hacer lo mismo, quisieron también en esa época, bueno, llegaron y compraron, se fueron para el centro de Medellín y compraron, bueno, vamos a comprar un bajo, vamos a comprar la organeta, vamos a comprar la batería, que incluso hubieron los que dijeron que la batería era del diablo, y ya la iglesia se armó de un montón de instrumentos musicales, y yo creo que esto fue bueno en parte, pero malo también. Ya les voy a decir por qué bueno y por qué malo. Bueno, porque esto animó a muchos grupos y a muchas iglesias a comprar sus instrumentos y a comprar sus instrumentos. Y a formar grupos de alabanza, a formar personas que estuvieran no solo con la disposición de tocar música para el Señor y a servir a la iglesia, sino también con la disposición de que por medio de la música pudieran alabar al Señor, ¿sí? Esto era un cambio en la iglesia, esto era un cambio que venía para los hermanos porque iban a pasar del himnario al proyector. Eso también trajo estos cambios a la iglesia. ¿Y qué fue lo malo? Yo creo que lo malo de todo esto es que se perdió la originalidad, porque ya se empezaron desde ese momento a cantar música, a cantar canciones de estos artistas. Ya empezaron con los discos de Marcos, ya empezaron con los discos de Juan Carlos Alvarado, y se estaba arraigando una cultura que era la cultura de la copia. Ya usted quería sonar como ellos, ya usted quería cantar las canciones de ellos. Y en la iglesia, como les dije, se dejaron los libritos, los himnarios, y empezaron a cantar ya las canciones de esta gente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya la gente no componía, ya los del grupo de alabanza no buscaban o no buscaban al Señor para inspirarse, sino que simplemente se iban a la palabra y ya, pero la inspiración del Espíritu Santo para componer canciones ya no estaba tan arraigada como estaba antes. Y luego nos podemos ir, por ejemplo, a los años 2000, donde llegó Hillsong, ¿sí? Su variante en español, que es Hillsong España, y llegaron varios discos donde se sentó un precedente y un estilo musical muy particular, vamos a llamarlo el estilo worship. ¿Quién dijo? Ah, qué grande. El estilo worship. Cabe resaltar que a mí no me gusta, por tema personal, no, a mí no me gusta, pero no está del todo mal. Lo que ocurre con este estilo es que llegó, por ejemplo, un sonido que es el famoso pad. ¿Me habilitan el piano, porfa? El pad es este. Es como una nube de sonido, una atmósfera grandísima, y con eso se crean diferentes ambientes. ¿Sí? Así suena. Lógicamente hay diferentes tipos de pad, pero su función es la misma, su función es llenar. Listo. Y cuando se añade este tipo de sonoridades a la música ya sonaba mucho más robusta, sonaba mucho más contundente, pero como llenaba más, ya lo que eran los bajos, las guitarras, los teclados, pues no podían hacer tantas cosas, sino que simplemente hacer intervenciones pequeñas. Y luego de eso, entonces ya se perdió lo que era la práctica, ya no se buscaba la excelencia, no solo en la palabra, sino también en la música, se perdió
todo lo que tenía que ver con la disciplina. Y para estas épocas ya la gente no componía sus propias canciones, ya la gente no cantaba realmente lo que venía del Espíritu Santo, sino que simplemente buscaban sus discos, buscaban sus libretas, los acordeones gigantes, y pues ya sabían qué canciones iban a cantar el domingo. Siempre he dicho que no es del todo malo uno, ni es del todo malo otro, sino que es mirar qué pasó detrás de eso, qué hubo, porque recuerden que detrás de eso ya las canciones, como eran más tecnificadas y como se sumó importancia a lo técnico, a los cables, a los instrumentos, se le restaron importancia a otras cosas, como a la comunión con Dios. Y cuando se restó la importancia a la comunión con Dios, eso fue mundial. Cuando se restó la importancia fue cuando ya las canciones cristianas que se cantaban incluso en la iglesia empezaron a tener pasajes polémicos y empezaron a tener versos y coros los cuales estaban totalmente contrarios a la palabra de Dios. Eso es lo que se había perdido con todo esto. Repito, no es que sea malo uno o malo otro, sino que es ver cómo se adoptó como esta cultura, cómo se arraigó en la iglesia. Y podemos ver la diferencia. Yo creo que podemos comparar lo que es una cosa hoy en día y lo que era hace algunos años. Antes, tampoco estoy diciendo que antes todo era bueno, de hecho antes, según lo que me cuentan, no lo sé, si era verdad que llegaba el pastor y llamaba, bueno hermanita, venga, usted va a cantar, así usted no supiera. Y luego llegaba, bueno, y hable lo que le traiga el Señor y usted va a predicar, todo era así. Y eso era malo, para mí eso no es bueno, porque todo se debe hacer con orden. Pero yo creo que sí hay un espacio en el que nosotros debemos discernir, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con la música en la iglesia? Debemos hacerlo mejor, debemos buscar lo mejor, pero también sin descuidar la palabra de Dios, tampoco sin descuidar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que, como dijo el hermano al principio del Congreso, yo creo que hay una cultura que se debe siempre arraigar y es la identidad de que una iglesia y un grupo de alabanza componga sus propias canciones. Para eso es que han venido varios aquí y han presentado sus canciones, que por cierto, todas me gustaron, todas son muy buenas. Y esa es la idea, que cada vez se monte menos gente a cantar canciones de otras personas o canciones que en este momento están sonando mucho, sino que sea usted lleno del Espíritu Santo y que cante de acuerdo a eso. No en el momento, no de manera improvisada, pero sí que planee y que componga, porque esa es la importancia del grupo de alabanza. Si nosotros somos hijos de Dios y creemos que Dios nos da la creatividad, ¿por qué nosotros no tomamos esa creatividad que Él nos da y no la pedimos al Señor? La Biblia dice que Él es el Padre de toda la sabiduría, y Eclesiastés dice que el fin de todo este discurso es que el temor a Jehová. Exactamente, pídala que Él se la dará sin reproche, abundantemente y sin reproche. Él es el dador de toda la sabiduría y debemos pedirle eso. Y ya también hay un montón de cosas con los pianos, guitarras, que son sonidos pues que se han querido parecer a otros, pero no voy a adentrarme en esto. Yo creo que acá está más que claro esto de la música. Entonces debemos discernir siempre y debemos de ver qué es lo que quiere Dios con la música. La idea es que nosotros cuando estemos allá en la iglesia nos paremos y lo primero que hagamos sea orar. Bueno, Dios, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? ¿Cómo quieres que ministremos nosotros la alabanza? ¿Qué canciones debemos cantar y qué no debemos cantar? Como digo, no está mal cantar canciones de otras personas, pero sí hay que hacer un debido filtro, porque es que no podemos cantar todo al pie de la letra, porque hoy en día más que nunca hay mucho repertorio, pero como hay más repertorio, hay más errores. Y mientras más errores, vamos a estar totalmente desenfocados de lo que realmente hay que cumplir en la alabanza, que es alabar al Señor como Él quiere. No hay mejor alabanza que nosotros podemos dar, que es la que el Espíritu Santo nos inspira a nosotros. Amén. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Hablando del Espíritu Santo, lo segundo que debemos ver
es la comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia. Sí, si tienen para copiar ahí, el segundo punto sería ese. Y eso es algo que toda la vida se ha tratado de hacer y es unir. No estoy hablando de ecumenismo, sino que la Biblia dice que en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. Y para los que no se acuerdan, este texto fue el lema de la pasada actividad del gospel, ¿sí? Incluso en el gospel se trató de unir y yo creo que se cumplió el objetivo de socializar un poco, pero aún falta, aún como que da miedo reunirse con los otros hermanos. Falta, otro gospel, oílo. Lo que falta es unirnos y lo que falta es dejar, no sé, dejar qué, si es el miedo, si es la pereza, si es el orgullo, o si es el estar siempre encapsulados en nosotros, porque lo digo por mí también, todas las anteriores, y llegar y preguntarle a un hermano, llegar y no meterse en la vida de él completamente, pero por lo menos sí formar amistad y relación, porque nosotros todos somos un cuerpo de Cristo, un cuerpo que Cristo ama y un cuerpo en el cual nosotros todos debemos estar unidos, amén. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Hechos 2 dice algo muy importante en el principio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes como juntos, no dispersos, estaban juntos. Y vemos que siempre en la Biblia, cuando hay unidad, era cuando Dios traía bendición. Cuando en Hechos 2 los apóstoles estaban unidos en el aposento alto, fue cuando Dios derramó el Espíritu Santo en los corazones de todos ellos. Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos estar unidos? No es imposible, hermanos, no es imposible hablarle a alguien y preguntarle cómo está, cómo le ha ido, y hablar un poco. Una de las cosas que hablamos acerca de la evangelización es que la evangelización no solamente tiene que ver con pregonar el mensaje del evangelio, sino también acompañar a esa persona que necesita seguir en el mensaje del evangelio, seguir discipulándola. Y en la Biblia hay un montón de textos y un montón de historias que nos enseñan la importancia de la unidad, tales como Adán, David, Moisés, Pablo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y cuando nosotros tocamos este tema muchas veces nos referimos al matrimonio, pero cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, es porque realmente no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que nos unamos, Dios quiere que formemos relaciones. Y Dios es un Dios que dice que donde hayan 2 o 3 reunidos juntos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y siempre se ha visto en el tema del grupo de alabanza un asunto que es un puñado de personas que presentan un servicio en la iglesia. Pero una cosa que a muchos se nos ha olvidado es que el grupo de alabanza también es parte de la iglesia, que son ovejas a las cuales hay que pastorear. Es un grupo de hermanos de la iglesia. Y es un grupo que también está, aunque está prestando servicio, también es parte del cuerpo de Cristo, así como los otros hermanos que hay. Y muchas veces sentimos que no, nosotros estamos separados en grupo de alabanza, grupo de líderes, grupo de intercesión, no lo sé. Pero nos dejamos de ver como un cuerpo y nos dejamos de ver como ovejas, que nosotros debemos ser pastoreados. Y nos dejamos de ver como esas personas que también necesitan el apoyo o el pastoreo también. En Efesios 4:12 también decía que debíamos animarnos, pero también edificarnos. Cuando dice que debemos formar relaciones, dice que la idea es edificarnos y animarnos. ¿Para qué? Para poder aprender juntos, compartir, fomentar el crecimiento de la iglesia. No sé si se acuerdan en el gospel que los hermanos de Sion, Nación Santa, nos decían que en Barranquilla es casi imposible unir las iglesias solo porque este es de X o Y denominación. Y eso es bastante triste,
porque yo creo que aquí no hay denominaciones, aquí hay es una iglesia, aquí hay es un cuerpo de Cristo que está 100% centrado en la Biblia, 100% centrado en los preceptos bíblicos, y siempre, siempre se nos olvida eso. Pero más allá de eso también se nos ha olvidado la comunión con Dios. No solo hay que tener comunión con las personas de la iglesia, sino que antes de eso hay que tener comunión con Dios. Quiero que vaya ahí a la palabra primera de Samuel, capítulo 16. Y esto este capítulo habla de, los pongo un poco en contexto. Saúl estaba pues alejado del Señor y pues por eso le dio puerta un demonio que venía a atormentarle. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Él estaba simplemente buscando un músico y estaba buscando a alguien que interpretara el arpa. En el libro Primera de Samuel 16, cuando Saúl lo busca, hay varias características que el siervo de Saúl pidió, pero una de las características más importantes era que Dios estaba con él. Vamos a leerlos todos juntos, pero esperen que yo lo busque. Bueno, es desde el versículo 16, creo, ¿vale? 14. Pon el 14. Más adelantico, cuando nombra los atributos de David, el 17 o el 18. Bueno, entonces dice que David era un hombre que era guerrero, que era un hombre de guerra, que era un hombre que era esforzado, que era disciplinado, que era hermoso de parecer, pero lo más importante era que Jehová estaba con él. Y yo creo que todas esas capacidades que él tenía no hubieran sido nada si realmente Jehová no estaba con él. Muchas veces nosotros tendemos a procrastinar y dejar los asuntos de Dios para otra ocasión, ya sea pues porque estamos cansados o porque estamos pues, o simplemente porque hay otras cosas que hacer. Cuando nosotros procrastinamos no es porque hayan, no, sino que simplemente no tenemos tiempo para eso, no porque no lo tengamos, sino porque no queremos sacarlo. Yo creo que cuando no tenemos tiempo para Dios, o cuando alguien dice que está muy cansado, que no tuvo tiempo para orar porque llegó muy tarde en la noche, o porque no pudo estudiar la Biblia porque tenía sus ocupaciones, yo creo que es porque realmente no quiso. Porque cuando alguien quiere, aparta su tiempo, aparta su espacio de intimidad con el Señor, y eso es algo que debemos aprender todos como alabanza. Lo que decía el pastor Marlon y también mi madre, que hay que estar siempre buscando el secreto. Amén. Y lo más triste es que hoy en las iglesias se ve muchísimo que los pastores contratan a alguien que sea músico netamente para ministrar entre muchos pares de comillas la alabanza, pero ahí se queda y ya, solamente es música, como decía el pastor Marlon, que ni siquiera pasa del techo para arriba. Y yo creo que es más allá, yo creo que es más allá donde hay que ir. Antes de presentarle algo a Dios, debemos de preguntarnos nosotros, ¿realmente sí lo conocemos? ¿Realmente sí sabemos a quién estamos adorando? Porque, por ejemplo, digamos que yo voy y le tiro un montón de cumplidos a alguien que yo no conozco. Eso se vería, o sea, la gente me tacharía de loco, porque primeramente yo no lo conozco, me tacharía de metido, de imprudente. Eso se vería bastante feo, y lo mismo es con Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no puede adorarlo, ni decirle cuán grande es su hermosura, cuán grande es su fidelidad, si usted ni siquiera la ha experimentado. Primero, para usted cantarle a Dios, usted debe experimentar esa presencia y esa hermosura. Usted debe cantar de acuerdo a lo que usted sabe de Dios, por medio no solamente de su palabra, sino también de la intimidad que usted tiene con Él. Si nosotros
queremos ver las bendiciones de Dios, debemos meternos mal con Él, debemos meternos más en su intimidad. Si queremos ver vidas restauradas, debemos dejar de levantar manos con ira y contienda, debemos levantar más manos santas. El Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Pregúntese usted esta tarde si usted es limpio de manos y puro de corazón. Pregúnteselo usted y que la respuesta afecte su vida, que la respuesta y que en medio de esa respuesta sea Dios hablándole. Nosotros debemos siempre entender su palabra y estar en comunión con Dios. Amén. Aquí algo que hemos tratado de implementar es momentos en los cuales, aquí hay algo que se llaman ensambles, ¿cierto? El ensamble es como el siguiente paso, el siguiente nivel de las personas que están aprendiendo a tocar un instrumento. Sí, digamos que ya avanzaron un poquito y que ya van a pasar al ensamble. ¿El ensamble qué es? Cuando ya unimos todos los que están aprendiendo batería, bajo, bueno, y ya tocan canciones juntos. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí o lo que a veces se hace? Es hacer tiempos en los que no pasemos por esta puerta y entremos directamente hasta acá, sino que entremos a un salón y nos olvidemos de notas, nos olvidemos de canciones, nos olvidemos de todo lo que tiene que ver con música y simplemente sea un momento en el que nosotros aprendamos su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros, no estoy diciendo que esté mal, pero cuando nosotros estamos, digamos que en una reunión en la que se está tocando la palabra y estamos orando, pero después hay que ensayar, van a haber varios estresados por las notas, van a haber varios estresados por los ensayos. Y puede ser esa una opción, pero yo digo que es mejor apartar tiempos, porque estos tiempos son muy importantes. La palabra siempre debe ser mucho más importante en nuestras vidas que otra cosa, porque si nosotros no conocemos la palabra, no vamos a conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, no vamos a poder actuar como Él realmente quiere que actuemos. Amén. Siempre, siempre debemos de tener comunión con la iglesia y con Dios primeramente. La iglesia también es un cuerpo, son hermanos que nos pueden bendecir, son hermanos que recurrentemente oran por nosotros y de una vez les digo, se los agradezco un montón. Y la idea es que nosotros también aprendamos a orar por la iglesia, aprendamos a orar por esos hermanos y que seamos menos personas montadas en un altar, en una tarima, como decían algunos, y seamos más hermanos, seamos más ovejas. Amén. Entonces, este sería otro de los puntos y vamos a pasar al tercero, que sería el que tiene que ver con el acercamiento a la visión pastoral y el conocimiento de la iglesia. ¿Cuántos de aquí creen que o creen que conocen la iglesia donde sirven? ¿Puede usted decir que conoce la iglesia donde usted está sirviendo a Dios? ¿Puede usted decir que conoce las problemáticas de aquella iglesia? Es muy importante conocer cuál es la misión y cuáles son, por así decirlo, la doctrina que se maneja en esta iglesia, porque imagínese usted cantando una cosa acá y el pastor predicando otra cosa. Eso se vería feo y eso principalmente estaría contradiciendo y sería un caos porque habría división, habría contienda entre las dos cosas que se están diciendo. Uno decir en el altar una cosa y en la música otra. Es como lo que decía el pastor Marlon, que con nuestras acciones no hagamos lo que nosotros decimos. Siempre debemos estar a la par con la palabra primeramente. Sabemos que siempre la misión de la iglesia va a ser predicar, pero debemos saber cuáles son esos preceptos y o como esa visión que maneja el pastor. Puede ser muchas veces hacia las misiones, puede ser muchas veces hacia las familias. Muchos pastores manejan fundaciones y muchas veces debemos preguntarnos cómo nosotros, como alabanza, podemos preguntar o podemos apoyar a esas personas. Muchas veces he escuchado de mi padre también y de otras personas que la meta de muchos músicos es ir a tocar escenarios grandes. Músicos de las iglesias estoy hablando, es ir a tocar a conciertos grandes. Pero nunca la meta, o casi nunca la meta va a ser ir a tocar, por ejemplo, a un pueblo donde solamente haya una iglesia y donde el grupo de alabanza es un computador. Muchas veces la meta
o más bien el propósito de esas personas que están en la alabanza no es ir a una iglesia donde hace tiempo no escuchan un instrumento ser interpretado con alguien que está lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros últimamente hemos ido a algunas iglesias y hace poquito estuvimos en una donde hace rato no interpretábamos los instrumentos, había un piano, había una batería que literalmente estaban pudriéndose lentamente porque nadie los interpreta. Y ustedes no saben la bendición que es, no solamente para los hermanos, sino para uno, poder cantar junto a ellos con música, poder cantar junto a ellos con instrumentos. Siempre es conocer la labor de la iglesia. Ahora, quiero también invitar a los pastores que estén más al cuidado de la alabanza, porque hay muchas personas y muchas entidades, muchas iglesias, no entidades, sino iglesias, cuyos pastores ponen la carga de la alabanza en una mera persona y se desentienden totalmente. Y ya, ese es el director de alabanza, que él haga todo lo que tenga que hacer, yo me voy por mi lado. No, el pastor debe ser el primero que debe estar interesado en la alabanza. El pastor debe ser el primer interesado en aprender a alabar. ¿Qué es adorar? ¿Qué es lo que se debe hacer en el tiempo de la alabanza? Y el pastor siempre debe ser el responsable de la doctrina que se enseña en la iglesia, pero también que se canta en el altar. Porque si el pastor, por ejemplo, no sabe de doctrina, pues qué errores va a discernir en lo que está cantando, y la gente va a estar cantando cosas que no saben ni siquiera que están cantando y simplemente están cantando errores. Entonces, como pastores, yo creo que en este momento hay que estar un poco más interesados en estas personas que hacen parte del grupo. Y no solamente interesados en cómo van, si han ensayado o no, sino que hacerles entender realmente la doctrina y hacerles entender qué es lo que realmente se debe interpretar acá, qué es lo que realmente se debe hablar acá. Amén. Vamos conociendo entonces un poco de estos retos. Es bastante crucial que nosotros ayudemos y sirvamos a la iglesia con lo que nosotros podamos, pero que nosotros también crezcamos en la iglesia y que Dios vaya haciendo la obra que Él tiene que hacer con nosotros cuando estemos aquí. Lo que decía mi padre ayer es muy importante. En esos músicos que hacen gira todo el rato, ¿cómo hacen? ¿Quién es el pastor de ellos en serio? Yo no entiendo. No, ellos no son, porque es que ellos no... Alguien tiene que pastorearlo. Jesús, no. Siempre hay que tener a alguien y no solo eso, también la comunión. Esa gente no tiene nunca comunión con la iglesia, porque están literalmente un fin de semana en un país, otro fin de semana en otro, y así se la pasan todo el año. Yo he visto las programaciones y es una cosa que aguantarla sería difícil, porque en una entrevista estuve escuchando que son de la casa para el aeropuerto, del aeropuerto a la ciudad, de la ciudad para el hotel, del hotel a la presentación, de la presentación al aeropuerto, del aeropuerto a la otra ciudad, y así son, y no tienen ni tiempo ni siquiera para la familia. Entonces esa gente no está cumpliendo realmente con el verdadero propósito de Dios. Sí, quizás hagan cosas muy buenas, e incluso algunas alabanzas las cantamos aquí, pero hay que ver qué doctrina manejan ellos. Usted conoce quiénes son los pastores de ellos, usted conoce quiénes son aquellas personas que predican el evangelio a sus vidas y que los pastorean. Siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces no deseemos cosas más ajenas, sino que yo creo que nuestro primer deseo debe ser adorar a Dios, pero también crecer en la iglesia, conocerla y saber que la alabanza, aunque no es más importante que la palabra, pero debe ser siempre, siempre, siempre algo que esté en nuestras vidas y algo que nosotros debemos que estar fortaleciendo siempre en comunión, en grupo. Siempre debemos estar atentos a eso y decirle a nuestros pastores también que nos ayuden y que nos colaboren a hacer un filtro de canciones. Algo que hacían antes, que era muy bueno, era que tenían su listica de canciones que ya saben que son correctas doctrinalmente, que ya saben que se pueden cantar con toda libertad y ya. De esas canciones no salen, pueden incluir algunas otras, pero yo creo que ya basta de estar mirando, de estar buscando, bueno, ¿qué cantamos? Es que esta canción la repetimos mucho y es que no, yo creo que lo que debemos cantar es simplemente lo que hay en la palabra y ya. Si lo que cantamos no está
de acuerdo a la palabra, hermanos, no cantemos nada. Siempre debemos cantar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Amén. En el cuarto punto voy a decirles algo. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con algunos pastores, algunos de los temas que les toco y que les pregunto a ellos es acerca de la alabanza. Pastor, ¿cómo va el grupo de la alabanza? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo trabajan ustedes? Y hay algunas respuestas que se parecen. No, lo que pasa es que yo no estoy muy inmerso, no conozco mucho de música, pero pues hay un jovencito que nos está colaborando con la guitarra. No conozco mucho de música, pero hay una joven que está animándose a cantar. No conozco mucho del arte, pero hay algunas personas que nos están ayudando a discipular, jóvenes. Y eso es bastante, a mí me trae alegría porque todavía podemos ver que hay gente dispuesta, ¿sí? Sea porque muchos de los pastores no saben o simplemente quieren dedicarse a la palabra. El grupo de alabanza siempre, o siempre en la iglesia, no en el grupo de alabanza, sino en la iglesia, siempre va a haber alguien que esté dispuesto, siempre va a haber alguien que esté o que le guste este tema de la alabanza. Nosotros debemos, como grupo de alabanza, no solamente quedarnos ahí, sino también discipular. Ayudemos a otras personas que realmente quieren. Apartemos un momento, un espacio pequeño para hacerle entender, por ejemplo, a los más pequeñitos la importancia de la alabanza. Por ejemplo, un niño, cuando llega a una iglesia, lo primero que quiere montar es aquí a la batería. O al menos yo era así. Yo siempre cuando llegaba a una iglesia decía, ¿me puedo montar ahí? Y solamente me pasó una vez que me dejaron montar, las otras no. Y siempre hay personas que tienen el anhelo, como les he dicho. Y hay un patrón que se repite en todos los municipios, que es que llegan jóvenes que dedican el tiempo a su estudio, a la música, pero que cuando llega la hora de graduarse de su colegio, o tienen mucho trabajo, o se van para Medellín, en este caso, o se van para Montería, en el caso de Caucasia, no lo sé, se van para la gran ciudad, y el grupo de alabanza otra vez queda paticojo. Literalmente hay ocasiones en las que un tío mío que es pastor me ha contado, mijo, el grupo de alabanza en este momento soy yo solamente, porque tenía algunos jóvenes pero están sentados o se fueron para Medellín. Y eso es lo que pasa mucho. En las ciudades no pasa tanto, pero en los pueblos sí, que el grupo de alabanza va rotando y va rotando. Y un día hay un joven en la batería, otro día hay otro. Un día hay un joven cantando y otro día pues rotan, ¿cierto? Y lo malo es que muchas iglesias se quedan varadas por este fenómeno. Lo malo es que muchas iglesias y muchas congregaciones, cuando se va la gente, deciden, no, pongámosla ahí, yo no me voy a estresar más, vamos a poner pistas. No estoy diciendo que las pistas estén mal, no, sino que hay gente que realmente está interesada en aportar y servir a la iglesia. Hay gente que le gusta este tema de la alabanza. Y lo malo es que, ¿sabe qué? Que cuando nosotros vamos a formar a alguien, lo formamos es para cuando nosotros no estemos o para cuando nosotros estemos enfermos. Y esa mentalidad hay que cambiarla. ¿Por qué razón? Porque es que el descanso también es de Dios. No solamente nosotros debemos formar a alguien pensando cuando nosotros estemos en otro lugar y ya no haya nadie. No, hay que formar a alguien porque ellos también tienen la oportunidad de estar aquí. Que ellos entiendan la bendición que es para la iglesia poder servir, pero la bendición que es para ellos poder estar aquí montados en un altar, sirviendo e inspirando adoración. Amén. Y puede que aquí mismo en las sillas, en los cultos, haya gente que está ansiando aprender, que le gusta, pero nosotros simplemente nos escondemos en lo nuestro. Cosa que no debe ser así. Debemos siempre estar interesados en esas personas que quieren aportar y que tienen talentos. Siempre debemos estar interesados también en los más pequeños. Recuerdo una iglesia en la que yo iba que los más pequeños tenían instrumenticos aquí al frente y pues desde allá abajito apoyaban con la alabanza. Siempre tratando de inculcarles lo bonito que es alabar a Dios por medio de la música. Pero cuando hablo acerca del aprovechamiento, no solamente estoy hablando de aprovechar personas, sino que también estamos hablando de aprovechar lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, siempre que
que tengamos la oportunidad de formar a alguien, no solamente lo formamos en la música, sino que también ayudémoslo a entender, conforme a la Biblia, cómo debe ser la alabanza. Amén. Un campo o no vamos a decirlo campo, eso suena muy raro. Algunas personas en las que nosotros podemos trabajar son en eso, son en los niños. No en niñitos, sino en los niños que más o menos pueden entender un poquito lo que tiene que ver acerca de la alabanza. Pero como les decía, el aprovechamiento de estos recursos no solamente son las personas, sino en los elementos que tenemos aquí. ¿Sí? En cada iglesia hay consolas, hay elementos que nosotros hemos tenido a lo largo de los años, pero resulta que llega el momento en el que el pastor se cansó de la consola porque le está dando mucho problema y la quiere cambiar, y se quiere comprar una señora consola y se quiere montar un señor sonido de unos cuantos millones de pesos, y al fin y al cabo la iglesia, aparte de que es algo innecesario, no es malo, pero para mí es innecesario, no parece una iglesia, sino que se va pareciendo más a un centro de eventos. Y no quiero llegar a esto, yo no quiero llegar a ese punto, sino que sepamos en el tema de los equipos invertir. Amén. La idea no es montar un señor sonido ni algo así. Tampoco estoy diciendo que es malo invertir en buenas mezcladoras, no, hay que invertir y hay que ofrecerle a nuestro Señor lo más grande y hay que ofrecerle lo mejor, pero con sabiduría. Y la idea es que siempre, como se ha trazado algo, y la idea es comprar entonces un teclado bueno de varios millones, una batería, microfonearla, los baffles, o sea, y la gente al fin y al cabo se hace de tantas cosas y de tantos equipos que ni siquiera saben manejarlos. En algún momento, cuando yo estaba empezando con el tema de la guitarra eléctrica, quiero decirles que estas pedaleras tienen más de 10 años, eso es viejísimo. Entonces yo me metí con ese tema y resulta que yo pensé que ya había aprendido a manejar esto, entonces quería comprarme otra más grande. Entonces empecé a averiguar, hasta que alguien me dijo, siempre procure que antes de comprar algo, asegúrese de que ese elemento que usted tiene en este momento, que va a ser reemplazado, usted ya lo sepa manejar al derecho y al revés. No sea que esa compra que usted haga sea innecesaria y que sea peor que lo que usted tenía en este momento. Entonces, hermanos, siempre que nosotros vayamos a tratar de hacer eso, no miremos lo más grande ni lo más caro. Simplemente hay algo que se llama invertir lo necesario, porque eso encima de que afecta la economía de la iglesia, eso, mientras más grande sea la consola, mientras más grande sea lo que nosotros debemos manejar, mayor va a ser la responsabilidad para manejarlo. Amén. Siempre debemos aprender a manejar y a saber utilizar lo que debemos utilizar de manera correcta. Sí, siempre que vayamos a invertir en algo, y siempre que vayamos a hacer algo, y esto no solo para la alabanza, sino para la vida, siempre que vayamos a invertir en algo, asegurémonos de que eso que vayamos a invertir sea porque realmente lo necesitamos, ¿no? Y asimismo, cuando lleguemos a las congregaciones, que sea primero no solamente aprender a mutear y desmutear o aprender a apagar el piano, sino que qué más tiene ese piano, qué más le podemos sacar a eso, qué más tiene eso que nosotros podemos utilizar en las diferentes partes de la alabanza. Amén. Aparte de conocer la iglesia en general, debemos conocer a nuestros hermanos, formar nuevos adoradores, junto al pastor, que él nos enseñe, pero también nosotros enseñarles y darles el ejemplo en qué consiste la alabanza a Dios, pero también conocer cómo son los recursos que tenemos en la iglesia. Y por último, ya para terminar, es hacer de la alabanza un tiempo de calidad. Aparte de los aspectos y los puntos que hemos hablado anteriormente, hay que tener en cuenta que, según 1 Corintios 14:33, Dios es un Dios de orden y no de confusión. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios de orden, y como Dios es un Dios de orden, nosotros debemos hacer lo que vayamos a hacer en la congregación y en nuestras vidas, ¿cómo? Con orden. No sé si han visto algunos videos, para mí, yo no sé si decir que son chistosos o lamentables, pero es gente corriendo por todo lado y haciendo un espectáculo que
que eso hasta espanta niños. Y ya para mí, o sea, no sé, yo la verdad es que creo que Dios no se mueve de esas maneras. Creo que Dios no es alguien que se aprovecha del desorden de las personas. Yo creo que Dios hace más bien las cosas en su momento. Y nosotros tenemos un muy mal concepto de el Espíritu Santo. Tenemos un muy mal concepto del Espíritu Santo en la alabanza. En nuestro contexto siempre hemos sabido que el Espíritu Santo se mueve mientras, o sea, es algo que muchas veces yo lo he tomado así, que el Espíritu Santo se mueve mientras más intensidad le pongamos a los instrumentos, y no es así. Puede que el Espíritu Santo quiso hacer libre a una persona en medio de la predicación, y puede que el Espíritu Santo se quiso mover en esa persona y quiso hacerla libre en medio de la predicación, y en la alabanza no pasó nada. O puede que simplemente la persona fue libre sin hacer pues un escándalo. El Espíritu Santo siempre va a trabajar de manera ordenada. Así que cuando veamos ese tipo de cosas en nuestras congregaciones, no digamos que fue el Espíritu. No es el Espíritu. Muchas veces son emociones. Recuerde que la música es muy emocional también. Y el Espíritu se mueve siempre de manera ordenada. La utilización del tiempo es totalmente crucial en la alabanza. No hacer una alabanza de 10 minutos, pero tampoco de 3 horas. Pues, ustedes me entienden. Hace algunos días nosotros tenemos unos tiempos de oración aquí y simplemente el Espíritu Santo quiso ministrar a nuestros corazones y no tuvimos como tal el tiempo del devocional, sino que nos quedamos alabando a Dios. Pero se sintió algo muy bonito porque siempre fue acatando lo que el Espíritu Santo quería hacer con nosotros y acatando lo que el Espíritu Santo quería hacer con el tiempo. Siempre cuando nosotros acatamos la voz de Él, ahí es cuando realmente se ve la bendición y se ven los resultados. Ahí también radica mucho la puntualidad. No llegué a conectar el instrumento 10 minutos antes del culto. O no llegué a calentar. Eso es algo que se nos olvida mucho también a los músicos, calentar, ¿cierto que sí? ¿Cuántos calentaron antes de tocar ayer? Yo tampoco. Y sí, es un vicio que hay que cambiar porque si no nos vamos a quedar sin manos. Hay algo que se llama tendinitis. Y yo en algún momento tuve tendinitis antes de cuarentena. Eso es horrible. Usted no puede mover las manos. O sea, usted las mueve, mínimo movimiento que haga, ya le duele todo. Entonces siempre utilizar el tiempo, que haya también un tiempo para oración antes de la alabanza. ¿Por qué? Porque puede haber un hermano que está asustado, puede haber un hermano que tiene nervios y hay que orar para que Dios le dé seguridad. Entonces la utilización del tiempo para la alabanza, y ya la alabanza en sí, que no sea ni un tiempo como de introducción a la predicación, o que la alabanza sea un tiempo bueno, que esté ahí mientras la gente va llegando, no, sino que la gente llegue totalmente preparada y dispuesta desde sus hogares a alabar a Dios, amén. Si usted no viene con disposición desde su hogar, no espere alabar a Dios aquí, con disposición, porque es que la disposición no debe estar en un lugar, la disposición debe estar siempre en su corazón, amén. Entonces, siempre hay que tratar de no promover el desorden, no con la excusa de que no le damos lugar al Espíritu Santo, no es que no le demos lugar. Entonces usted primero tiene que darle lugar al Espíritu Santo en su casa, en su vida, para ver si realmente el Espíritu Santo sí quiere moverse como quiere que se mueva aquí. Y siempre es mirar cómo realmente quiere Dios que la alabanza sea interpretada.